Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Aló. Sí, buenas noches. Yo sí le escucho. Soy Adonías Julia Villa Calderón. ¿Cómo está Julia? ¿Qué Bueno, tal? sí, yo sí le escucho, maestro. Solo una consulta. ¿El sílabo que usted acaba de compartir es el mismo que está colgado en la plataforma virtual? Es el mismo, exactamente. Solo en resumido por tratarse de un PPT. Ah, ya. Ya, muchas Sí. gracias. Entonces, ¿quiénes más estamos por ahí? Por favor, buenas noches. Buenas noches, Marisol José le habla, le escuchamos muy bien, gracias. Está Marisol. Creo que podemos empezar, ¿no? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Podemos empezar, ¿les parece? Sí, Sí, me parece muy Bueno, bien. Empezamos. buenas noches. Quiero rápidamente presentarme. Yo soy el profesor Oscar Chávez González. Yo soy un maestro quechua hablante. Eh, yo he sido monolingüe quechua hasta los 9 años. Y a partir de 9 años a 10 recién aprendí el castellano. Por eso que mi castellano es un poco deficiente, me van a disculpar. Eh, Actualmente yo dirijo el equipo de formación docente en educación intercultural bilingüe en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, y desde esta función tengo mucha vinculación con el tema, con currículo, con interculturalidad. Hace año y medio hemos concluido una propuesta de formación docente intercultural bilingüe para el nivel inicial y primaria. También hemos participado en la revisión del perfil del egresado de los futuros maestros a nivel nacional desde una perspectiva más intercultural. También estamos hecho asesorías a las universidades interculturales, que son 4 en el país, pero que en 2 ya están trabajando el tema. Igualmente hemos hecho y hacemos asesoría a los 36 pedagógicos que forman docentes en educación intercultural bilingüe. Eh, y junto con la Ruiz de Montoya, el año pasado hemos tenido la suerte de implementar 2 diplomados para directivos y docentes de estos pedagógicos en gestión e investigación, pedagogía intercultural. Y así, también hemos elaborado durante el año pasado, junto con otro equipo, una propuesta de titulación para docentes amazónicos, en este caso de nuestra Amazonía, que necesitan urgentemente titularse. Entonces, en ese marco de trabajo que tengo, he asumido el reto de reflexionar junto con ustedes en este curso de interculturalidad y currículo. ¿Me están copiando, por favor? Aló. Ari turi uyarichkaykin anchata kusikuni runasimi rimasqaykiwan ichaqa iskay kimsa punchawpi allin rimarichwan chayna runasimipi. Mm. Allinmi chayqa, allinmi kusikurin ñuqapas. Chayqa runasimichapipas, castellano simipipas rimanakuchkanmi. Ichaqa wakin wawqinchik panaychik manacha rimankuchu runasimita. Chaycha castellano simipi rimasunchis Allinllami. aswantaqa. Les comentaba a la colega, ¿cuál es tu nombre, Julia, Marisol? Adonías Julia.
Le comentaba a Adonías que nos hubiera gustado también compartir en quechua. Algunas veces lo vamos a hacer, pero por tratarse de que son más castellano hablantes, la lengua, digamos, de comunicación básicamente será castellano. Eh, entonces, rápidamente quiero, en principio, explicarles la ruta de cómo será nuestro curso. Tienen ustedes ahí para visualizar un PPT que he preparado en resumen del sílabo y de la guía. En principio vamos a ver el sílabo. La finalidad es ofrecer a los participantes herramientas conceptuales actuales sobre interculturalidad en la educación, las que sirvan más adelante para un análisis crítico de las políticas y proyectos curriculares que se implementan en el país y a la vez para proponer aportes en la búsqueda de la interculturalización de los documentos normativos en la gestión curricular tanto a nivel nacional, regional y la institución educativa. En ese marco estamos tratando de hacer que este proceso sea de una relación lógica, y eso es lo que se ve en la siguiente lámina. Vamos a trabajar interculturalidad y currículo. Primero vamos a acercarnos un poquito al marco teórico de la interculturalidad crítica. Básicamente, ya les presentaré qué textos y qué autores. Y con esta herramienta vamos a proceder al análisis de algunos documentos de carácter nacional, regional y también de la institución educativa. Y como una propuesta final, vamos a trabajar algunos lineamientos y una ruta para construir los currículos regionales. En los siguientes meses y años, las regiones van a empezar a demandar justamente asistencia técnica para hacer sus propuestas, sus currículos regionales. Y creo que será una experiencia bien interesante, a ver si podemos también apoyar en este proceso a ellos. Igualmente, espero que al término del curso, los y las estudiantes puedan comprender y manejar las herramientas conceptuales sobre lo que significa interculturalidad crítica. Estamos apostando desde un inicio por la interculturalidad crítica, porque necesitamos trabajar este enfoque no solamente para los pueblos originarios, los pueblos indígenas, sino para todos, para el país. Luego necesitamos que ustedes puedan tener la capacidad de analizar los documentos curriculares, tanto el currículo nacional como algunas propuestas regionales y también a nivel de la institución educativa, desde esta perspectiva. Finalmente, necesitamos que también ustedes puedan elaborar algunos lineamientos de cómo sería una propuesta curricular regional con perspectiva intercultural, así como plantear algunas pautas para una ruta de su construcción. Como contenidos, ahí pueden ustedes visualizar, hemos dividido en 3 unidades. La primera, abordaremos interculturalidad crítica y diálogo de saberes. Para eso hay a su vez 3 subtemas. El primero tiene que ver con la interculturalidad crítica y su importancia en el proceso educativo. Luego, sistemas de conocimientos indígenas o los pueblos originarios. Y el diálogo de saberes en los procesos educativos interculturales. La segunda unidad se trata de análisis de documentos curriculares desde la perspectiva intercultural. Ahí estamos planteando otra lectura sobre un análisis de la interculturalidad en las políticas de educación intercultural bilingüe en América Latina. Luego vamos a tener algunos insumos para revisar algunos documentos en términos de perfil, enfoques, competencias, capacidades y desempeños, lógicamente algunos del currículo nacional, de las propuestas de diseños curriculares regionales y el proyecto
curricular institucional de algunas instituciones educativas. Y la tercera unidad tiene que ver con, ya les había manifestado, una propuesta para la elaboración de lineamientos en el marco de la construcción de currículos regionales interculturales y la ruta correspondiente. La metodología ya saben ustedes que en las dos primeras unidades básicamente vamos a leer bastante. Estas lecturas nos van a servir como herramientas de reflexión para poder hacer los siguientes trabajos. Igualmente vamos a tener foros, en cada unidad va a haber foros. La temática de los foros está íntimamente vinculado con las lecturas y con los temas de cada unidad, ¿no? También vamos a estar muy pendientes de cómo avanzamos y, lógicamente, que habrán las consultas permanentes a fin de que podamos seguir reflexionando y podamos resolver algunos problemas. Y los trabajos en grupo, en este caso, a excepción de los foros y del trabajo de la primera unidad, que será de carácter individual, el resto podrán ser grupales o pares. Eso ya vamos a ver cómo nos organizamos, pero entiendo que ustedes han venido trabajando por afinidad. Tal vez podríamos retomar esa misma dinámica, la misma estrategia en el tema de la conformación de los grupos. Finalmente, en el tema del sílabo, estamos considerando las actividades de la evaluación que vinculados con los objetivos y con las unidades serán igualmente 3. En función a las actividades que estamos planteando, el trabajo de inicio básicamente va a ser foro y también la elaboración del ensayo, que valdrán el 30%. Luego las actividades de las siguientes semanas, que es la actividad de intermedio, igualmente el análisis de documentos curriculares más el foro, que serán igualmente el 30%, y la actividad un poquito más fuerte será el trabajo que van a presentar al final, que va a ser la elaboración de lineamientos, así como el foro. En términos de calificación de vigesimal de 0 a 20, estamos contemplando que los trabajos valgan 16 puntos y el foro pueda valer 4 puntos, para hacer en total 20 puntos. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, porque después voy a pasar a ver un poco más a detalle la guía y las unidades correspondientes. Tal vez hoy podemos enfatizar un poco en la primera unidad. Disculpe, ¿estamos bien? Aló. Alinchu. Muy bien. Excelente. Si no tienen alguna pregunta, por favor pueden participar libre. Sí, Adonías. Sí, solamente la consulta era con respecto a las propuestas finales, dice, ¿no? Dice elaboración de la propuesta con lineamientos y ruta para la elaboración de currículos regionales interculturales. Supongo que ahí elaboraremos todo un plan para ver cómo se podría ya poner en marcha ese aspecto, o nosotros tenemos que hacer la propuesta solo con las lecturas, porque nosotros en la región tenemos una experiencia, ¿no? De haber realizado ese documento, pues la verdad no sé si está bien, ¿no? Entonces, me serviría el material también para poder hacer una evaluación a este documento, ¿no? Exactamente, sí, se trata de eso, ¿no? Ustedes saben que casi la mayoría de las regiones han empezado a trabajar primero sus proyectos regionales, sus PER, y luego sus diseños curriculares con el marco normativo anterior. Ahora con el currículo nacional
También el currículo nacional permite que las regiones puedan elaborar sus currículos regionales. Entonces, es en función del trabajo anterior que tendrían que alinear, actualizar. Pero con las lecturas que vamos a tener, seguramente nos van a dar mayores elementos de cómo podemos apoyar en la construcción de estos currículos regionales. Entonces, lo que queremos es que ustedes planteen algunas pautas, o sea, qué se debe considerar en este proyecto educativo regional y qué ruta puede seguir. Eso vamos a ir trabajándolo en función a lo que va saliendo también en las discusiones, en las lecturas, ¿no? Igualmente ustedes van a tener la oportunidad de revisar, por lo pronto tengo el proyecto del diseño regional de Ayacucho y les voy a pedir que miren algunos aspectos claves de ese documento y incluso pueden como ejercicio plantear algunos elementos y que eso les va a servir. Igualmente hay como insumos también la revisión en la segunda unidad, la revisión de documentos más a nivel de institución educativa. Entonces, con todo eso vamos a llegar, la idea es que al último lleguemos con las herramientas teóricas que vamos a reflexionar sobre el tema, cómo entonces esta herramienta teórico-conceptual de la interculturalidad crítica nos va a ayudar a replantear algunas cosas desde las regiones. Eso lo veremos igual en su momento, cuando lleguemos a la tercera unidad, yo les voy a detallar y seguramente vamos a tener también un esquemita y unas pautas más específicas al respecto. Sí, gracias. Paso entonces a explicar la guía, la primera unidad, que es lo que ya estamos prácticamente en proceso, ¿les parece? Después podemos intercambiar algunas ideas más. Muy bien. Entonces empezamos con la guía metodológica. Como ustedes ya saben, tenemos 3 unidades, ¿no? En la primera unidad tiene que ver con la interculturalidad crítica y diálogo de saberes. Acá hay un enunciado que me gusta, quiero entonces compartir con ustedes. Dice: la construcción de sociedades interculturales sustentadas en la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo y la igualdad es un requerimiento para la supervivencia pacífica y el desarrollo futuro de la humanidad. Pero la interculturalidad no va a venir hacia nosotros. Nosotros, todos, tenemos la necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla. Por tanto, la interculturalidad está en proceso de construcción, es una meta a conseguir, ¿no? A construir. No es un punto de partida, sino es un punto de llegada, ¿no? Por eso que nos concierne a todos y esperamos que este equipo de estudiantes como ustedes puedan también ser parte de este proceso de construcción porque el país lo requiere así. La primera unidad tiene que ver con el análisis del marco teórico, ¿no? Siendo un país diverso, con una presencia importante de pueblos originarios y también de los afrodescendientes, la interculturalidad en el país es una necesidad urgente. En ese sentido, la interculturalidad tiene ya un recorrido importante, no es tan antigua en el tema conceptual, es relativamente corta, fue evolucionando sobre todo con aportes del continente de América Latina. Hoy, por ejemplo, ya no podemos confundir la interculturalidad de la biculturalidad, de la pluriculturalidad, de la multiculturalidad o multiculturalismo, que son categorías distintas, ¿no? Mientras la primera es, como decía, una propuesta a construir, las últimas más bien, o las dos últimas son más bien elementos para describir una determinada realidad. Igualmente, hoy tenemos la gran suerte de precisar mejor respecto a los tipos de interculturalidad. Tenemos la relacional,
que es distinta de la funcional y la funcional distinta de la crítica. La tarea es que ustedes puedan de verdad entender esta diferencia y podamos manejar con esta mejor comprensión. En ese marco son varios los autores que sistematizaron y reformularon la teoría de la interculturalidad, pensando también su implicancia en la educación. Pero destacan, entre otros, Catherine Walsh y Fidel Tubino, de nuestro paisano peruano, quienes han logrado precisar mejor el tema de interculturalidad crítica. Pero hay otros autores que han iniciado y en la historia de la educación intercultural, la educación peruana, tenemos, por ejemplo, a Inés Pozzi Scott, a Juan Anción, a Madeleine Zúñiga, Luis Enrique López, Juan Carlos Godensi, Teresa Valiente, y también los aportes de Aníbal Quijano, que en paz descanse, hace 2 días que nos dejó, también a Virginia Zavala, Lucy Travnell, Grimaldo Rengifo, entre otros peruanos que han hecho este ejercicio de seguir contribuyendo para que la propuesta de una educación más nuestra sea cada vez con este aporte, ¿no? Igualmente hay muchos autores extranjeros que han escrito sobre este tema y temas relacionados. Este nuevo marco de la llamada interculturalidad crítica entonces está permitiendo replantear en educación varios elementos, ya como principio, ya como enfoque. En el plano más operativo, ya se habla de una pedagogía intercultural cuya concreción debe expresarse en el diálogo de saberes, que ustedes también tendrán la oportunidad de revisar esta propuesta. Entonces, tenemos en la unidad 1 2 actividades. Vamos a empezar con el foro. El día lunes 4 ya se abre el foro de discusión. El tema que propongo para el foro es la pertinencia de la interculturalidad crítica y diálogo de saberes para la educación peruana. El día lunes también voy a apreciar un poquito más este proceso. Y la actividad 2 será al término también de la unidad de la presentación. Se trata de elaborar un pequeño ensayo académico sobre estos elementos que estamos conversando, sobre la comprensión y una apreciación de la interculturalidad crítica y del diálogo de saberes. Tanto el foro como la actividad 2 de la elaboración del ensayo académico son trabajos de carácter individual. En la actividad del foro, a manera de algunos insumos que van a ir saliendo de las lecturas, ¿no? Deberíamos tratar de responder a las siguientes preguntas en el foro, ¿no? ¿Es adecuado y pertinente el enfoque de la interculturalidad crítica y el diálogo de saberes para la educación peruana? ¿Podrá o podría ayudar a concretar una educación intercultural para todos en nuestro país? ¿Por qué? ¿Qué condiciones debería tenerse en cuenta? Esas son las preguntas puntuales para intercambiar en el foro, ¿no? Hay que ingresar el día 4, que va a estar abierto, y termina el 17 de junio. En la primera intervención hay que tratar de responder las 2 preguntas y por lo menos 2 veces de intervención, ¿no? Brindando aportes respecto de lo que dicen sus compañeros, ¿no? También para el día lunes vamos a colgar una pequeña rúbrica de qué criterios, qué indicadores voy a tener en cuenta para valorar su intervención en esta actividad del foro. La actividad 2 se trata de la elaboración de un ensayo académico sobre la interculturalidad crítica y diálogo de saberes. En este sentido, algunos seguramente que ya han empezado a leer las lecturas que están colgadas, pero en el caso de las lecturas para entender qué cosa es la interculturalidad y principalmente qué es la interculturalidad crítica, hemos colgado las lecturas de
Catherine Walsh, dos lecturas de ella. Una es del 2009, Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural, y la otra es la la interculturalidad en la educación. Yo sugiero que, según el año de publicación, puedan ustedes empezar a leer del segundo, o sea, la interculturalidad en la educación. Es una lectura bien interesante, bien didáctica, bien simpática. Además, porque esta publicación le hemos pedido a Catherine Walsh. Ella es argentina, pero con mucha experiencia de trabajo en Estados Unidos y particularmente en Ecuador, pero que ha venido en el año de 2001, 2, 3 a apoyarnos, y le hemos pedido concretamente que nos ayudara a concretar la interculturalidad en el aula, en la educación. Hay un ejercicio bien interesante, por eso que lamentablemente creo que esta lectura no ha sido realmente valorada, pero todo lo que ha trabajado está totalmente vigente, salvo que el ejercicio que ha hecho en aquel momento era de la estructura curricular básica de aquel momento, pero como ejercicio es absolutamente válido. Así que ahí tenemos lectura obligatoria del capítulo 2, sobre todo, y luego también como lectura obligatoria del capítulo 5, criterios pedagógicos para el desarrollo de la interculturalidad y el tratamiento de la interculturalidad en contexto de aprendizaje, páginas 25 a 50. Luego, si desean, pueden también complementar en la misma publicación del punto 6, sobre consideraciones sobre la aplicación de los criterios, ¿no?, de la página 51 a 58. Y después pasan a ver la lectura de la publicación del 2009 de la misma autora, Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural. Esa sí es una lectura obligatoria, sobre todo el primer capítulo de las páginas 2 al 5 y también las páginas 12 al 18. Concretamente, son puntos claves para entender lo que estamos buscando. Y complementan con la lectura, eso sí, obligatoria de Fidel Tubino, del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico. Es decir, es lectura obligatoria que solamente tiene 9 páginas su artículo. Entonces, con estas 3 lecturas, ya podemos hacernos una idea de qué cosa es realmente la interculturalidad en la educación y qué es la interculturalidad crítica. Para el tema de diálogo de saberes, igualmente hemos puesto 2 lecturas que son obligatorias, aunque 3, la última es complementaria. La primera es sobre saberes indígenas y diálogo intercultural de mexicanos Pérez Maya y Argueta. Y la segunda es un documento de trabajo del Ministerio de Educación sobre diálogo de saberes en la educación. Con estas 2 lecturas también nos podemos hacer una idea cabal de qué se entiende por el diálogo de saberes dentro de la pedagogía intercultural, pero también cómo se debería plasmar en los procesos educativos, principalmente en el aula. Si desean, repito, también pueden complementar con la lectura de Anders Breivik sobre sistemas de conocimientos indígenas, sostenibilidad y educación en el sur. Con estas lecturas, entonces, necesitamos hacer los siguientes procesos. Primero, hay que identificar las ideas sobre el tema y los subtemas de la unidad en estas lecturas. Luego de las lecturas concienzudas y de intercambiar también en el foro,
necesitamos pensar en un ensayo académico que será entre 4 y 6 páginas sobre el tema, cuyo título podría ser La interculturalidad, marco conceptual y su abordaje en la educación peruana. Acá les pongo algunas preguntas, a manera de preguntas o simplemente sugerencias que debería contener esta actividad académica, ¿no? Primero, necesito que en su ensayo diferencien claramente los tipos de interculturalidad. ¿En qué se diferencia la interculturalidad crítica de la funcional y de la relacional? Pueden, si es posible, utilizar cuadros comparativos, algunos organizadores. Y responder luego cuál de estas 3 tipologías de interculturalidad se ajusta mejor como propuesta a la realidad peruana. ¿Por qué? Un segundo punto para el ensayo, sí necesito igualmente que diferencien con claridad las categorías como pluriculturalidad, multiculturalidad o multiculturalismo e interculturalidad. Igualmente pueden hacer cuadros comparativos. Con estos aportes, ¿cómo debemos caracterizar a la diversidad peruana? Al último, tienen que decir en un parrafito, según la lectura, la diversidad peruana, ¿cómo se caracteriza? ¿Es pluricultural? ¿Es multicultural? ¿O es intercultural? El tercer punto tiene que ver con los criterios pedagógicos para el tratamiento de la interculturalidad. A partir de la lectura, donde van a encontrar 7 criterios pedagógicos, necesitamos que ustedes nos digan la pertinencia y la importancia de estos criterios pedagógicos. Si los criterios planteados pueden aplicarse en la educación peruana, sobre todo en las construcciones curriculares. Igual necesito su opinión, por supuesto, fundamentado, ¿no? Y el último tiene que ver con el diálogo de saberes. A partir de las 2 lecturas que les he referido, ¿cuál es el significado del diálogo de saberes y los procesos que ello implica en la educación? Si las condiciones y los momentos propuestos para el diálogo de saberes son adecuados en la operativización de la interculturalidad. Igualmente necesito respuestas en función a las fuentes que les estoy ofreciendo, pero también su criterio personal, ¿no? Hay que revisar igualmente para el lunes, vamos a subir en la plataforma una rúbrica con los criterios y los indicadores para ser revisados, en este caso el ensayo académico. Esto es en relación a la primera unidad. Acá voy a parar un poquito antes de pasar a la unidad 2. Incluso eso podemos hacerlo más adelante, pero hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, duda, porque estamos ya empezando el trabajo de la unidad 1. Adelante. No se han dormido, ¿verdad? ¿O sí? Puños canquichicho. Oscar, buenas noches. Manacha. Rosa María, buenas noches. Sí, hola. Mira, tengo una consulta. En realidad, lo que he visto últimamente es la interculturalidad crítica, ¿no? Y este enfoque que he tenido oportunidad de compartir con algunos compañeros, pero todo lo previo no es que lo manejemos, creo que varios de nosotros, ¿no? Me preocupa un punto en especial que es el biculturalismo. ¿Podrías brevemente, o no sé si está en las lecturas, la definición de biculturalismo? Ya, con gusto. Antes que me olvide, por favor, el día lunes, antes de empezar el foro,
necesitamos conocernos un poquito y necesito yo también conocerlos, conocerlas. Y cuando empiezan el foro, eh, hacen una pequeña presentación de quiénes son, eh, dónde laboran y sobre todo, qué relación tienen ustedes desde su ubicación laboral con el tema. Si, por ejemplo, son profesores de alguna universidad, ¿cómo se vincula su trabajo con el tema que vamos a abordar? Si son especialistas en el Ministerio de Educación, ¿dónde? ¿En educación básica regular o en educación intercultural bilingüe? ¿De qué nivel? Puede ser nivel inicial, primaria y secundaria, o son docentes de educación superior. En fin, o sea, necesito un poquito hacer un diagnóstico para ver cómo también podemos hacer que sus trabajos tengan vinculación con lo que ustedes hacen en el día a día. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente, en una de las lecturas van a encontrar el biculturalismo ya es un asunto superado, es todavía de la década del 80, ¿no? Cuando solamente se veía la demanda de los pueblos originarios respecto a su cultura. O sea, no importaba más este tema de su cultura. Y cuando simplemente la relación era pueblo indígena, pueblo originario y, digamos, el pueblo occidental. Y finalmente no era así, porque hay distintas entradas ahora para ver el tema de la identidad. Sin embargo, todavía puede haber confusión en esta terminología, pero ya verán ustedes en la lectura y en el trabajo que van a responder, está en la lectura. Todo lo que les estoy pidiendo está, van a encontrar ustedes en la propuesta de las lecturas que les estoy haciendo. ¿Alguien más? Gracias, Rosa María. Gracias también, Oscar. Entonces, repito, por favor, para conocernos un poquito más. Hay algunos que me están escribiendo en quechua. ¡Qué bonito! Excelente. Claro, no todos hablamos la lengua, pero igual, o sea, las lenguas oficiales de este curso podrían ser el castellano y también en parte el quechua. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Supongo que ya están empezando a leer y el día lunes cuando empecemos el foro igual voy a lanzar algunas precisiones más respecto al foro y preguntas tal vez un poco más provocadoras porque tal vez algunas preguntas por ahora son un poco generales, pero sí necesitamos incorporar los aportes de las lecturas en el foro, ¿no? O sea, son fuentes realmente que deberíamos utilizar y eso será lógicamente un criterio también para valorar su intervención, ¿no? Entonces, continúo con las dos unidades rápidamente porque en la siguiente conferencia podemos detallar un poco más las siguientes unidades. ¿Les parece? Ya que no hay preguntas. Muy bien, en la unidad 2, que está dirigido al análisis de los documentos curriculares, lo que busca esta unidad es abordar los temas curriculares que se implementan en el país, ya con el bagaje que vamos a tener en la primera unidad, después de las lecturas, después del intercambio, de la reflexión, ¿no? Necesitamos entonces, primero vamos a leer una vez más, para reforzar el análisis, una lectura bien simpática también sobre la educación intercultural bilingüe en América Latina, pero es sobre la educación, una crítica de la educación intercultural bilingüe en América Latina, desde una mirada más intercultural, pero igualmente desde
el cuestionamiento de la acción afirmativa de los estados para pasar hacia una interculturalidad más transformadora, ¿no? Luego van a pasar ustedes a revisar elementos de los documentos normativos curriculares del país, como el currículo nacional, propuestas de currículos regionales y de proyectos curriculares institucionales que ya les he colgado para identificar los avances, así como los nudos críticos desde un enfoque de la interculturalidad crítica en la educación. Este será un ejercicio realmente bien interesante porque les va a permitir tener una práctica para pasar el trabajo. Tenemos dos actividades también, el foro y el análisis de los documentos. Vamos a pasar rápidamente al foro. El título del foro sería El enfoque intercultural en las propuestas curriculares para atender la diversidad. Hay que recordar las ideas de las lecturas y del ejercicio de revisión y análisis de documentos curriculares, ¿no? En el foro se trata de responder las siguientes preguntas. ¿Los planteamientos curriculares revisados son coherentes con nuestra condición de país desde una perspectiva intercultural? ¿Cómo deberíamos abordar la gestión curricular en las diferentes instancias del sector de educación, considerando la necesidad de contar con currículos interculturales tanto a nivel nacional, regional y de la institución educativa? ¿No? Ese es el foro para la siguiente unidad. Y en la actividad 4 tiene que ver con el análisis de documentos curriculares desde la interculturalidad crítica. Ahí sí hay que leer algunos puntos del currículo nacional, sobre todo lo que está referido a enfoques al perfil, a algunas competencias, yo les voy a decir cuáles, y los estándares de esas competencias, ¿no? De algunas áreas solamente, para ver cómo podemos analizar desde esta perspectiva. Lógicamente que la lectura que les he dicho de la ¿no? Parece que volvió, ¿no? Perfecto, gracias. Luego hay que también leer algunas partes de la propuesta curricular de Ayacucho. Ya les indico cuál es exactamente. Y también hay que leer el PCI de una institución, algunas partes, y también el PCA, ¿no? Para ver cómo está manejando. Son ejercicios interesantes que van a tener que hacer. Luego hay que revisar y analizar los planteamientos de propuestas curriculares considerando las siguientes preguntas, ¿no? ¿En qué parte de los enunciados se visibiliza la interculturalidad? ¿Qué tipo de interculturalidad ¿A qué tipo de interculturalidad responden las formulaciones curriculares? ¿Cómo deberían estar formulados para responder a una educación intercultural para todos? En el mismo documento van a hacer algunos comentarios, ¿no? ¿Ya? Luego, rápidamente voy a pasar, antes que se me duerman, a la unidad 3, la última unidad. La última unidad, como les he dicho, tiene que ver con la elaboración de algunos lineamientos para ayudar en la construcción de proyectos curriculares regionales, lo que en el DCN se conoce como currículos regionales, ¿no? En ese sentido, el currículo nacional abre esta posibilidad porque cuando afirma que el currículo regional contextualiza las competencias del currículo nacional y también puede agregar nuevas competencias, manteniendo las premisas pedagógicas del currículo nacional. Es decir, para este trabajo sí hay que tener en cuenta lo que dice el currículo nacional, pero también yo les sugiero que hagan un ejercicio libre, sin necesidad de, ¿cómo les digo?, de esquematizarnos o solamente con referencia al currículo nacional. Necesitamos también pensarlo libremente. Otra vez parece que se está yendo.
Parece que se está yendo la señal. Se está yendo la señal. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, sí le estamos escuchando, pero no se le ve. Ya. Parece que está volviendo. Sí, está un poquito que se quiere perder la señal. Ya, pero para ir cerrando entonces, en esta unidad 3 que les voy a explicar en su oportunidad con mucho más detalle, lo que necesitamos es que ustedes puedan empezar a plantear algunos lineamientos de cómo sería, qué elementos hay que tener en cuenta para construir un currículo regional pero intercultural. ¿Y cuál sería la ruta? Una ruta más participativa, consultiva, qué sé yo, o primero hay que hacer un diagnóstico, bueno, en fin, o sea, eso les voy a detallar en su oportunidad con mayor detenimiento, ¿correcto? Esa sería la actividad 3, que tiene a su vez dos actividades, el foro, como siempre, y la actividad final, que es la propuesta de lineamientos, ¿no? El foro, cuyo título sería Currículos Regionales, una oportunidad para interculturalizar la educación. Y la actividad 6, propuesta de lineamientos y ruta para la construcción de currículos regionales interculturales. Ahí igualmente se detalla cómo sería el foro y se detalla también cómo sería esta actividad final a partir de los documentos que vamos a revisar y los lineamientos que trabajarían. Eso en su oportunidad igualmente vamos a detallar y vamos a precisar. Yo pienso que como marco, como introducción, hasta acá está bien. Ahora sí podemos intercambiar algunas ideas. Si ustedes desean, tendríamos algunos minutos más, sobre todo de la unidad 1 o los que han llegado recién. No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, están abiertos los micrófonos. Adelante. Sí, buenas noches. Soy Maritza y quería saber acerca de los grupos. Para algunos se nos es un poco difícil coordinar tiempos y también reunirnos. ¿Los trabajos necesariamente van a ser en forma grupal? ¿Cuántos integrantes? ¿O algo por el estilo? Buena pregunta. Sí, yo consulté con la universidad sobre los antecedentes en este tipo de trabajos y me dijeron que en algunos casos han hecho grupos por pares y en otros hasta un máximo de 3. Más o menos los grupos serían por afinidad. Hay 2 trabajos grupales básicamente, porque el primer trabajo es totalmente individual y los foros también son individuales, y para los 2 trabajos grupales, que uno será para analizar los documentos, tanto el currículo nacional como regionales y de la institución educativa, así como la elaboración de los lineamientos, sí van a ser grupales. Yo pienso que mínimo 2 y máximo 3. El día lunes también en el foro podrían ya hacerme algunas propuestas de la composición de los grupos. Aunque esta primera actividad es individual, todavía tenemos un espacio importante para decidir efectivamente quiénes serán los grupos, pero se supone que ustedes se conocen y pueden en ese sentido también proponerme, ¿no? Gracias, muy amable. ¿Alguna otra consulta? Sí, quería consultar, Inés Pérez Quiroga. Inés. Inés, sí. Quería consultar que a nivel de nuestras regiones, en el caso de Ica, tenemos el proyecto educativo regional, pero todavía no se ha concretizado el currículum regional. Entonces, nuestro punto de partida para la propuesta que nos está planteando sería recoger algunos elementos del PER
en nuestras regiones y poder plantear estas propuestas curriculares? Es mi pregunta. Así es. Sí, está muy bien. De hecho, como el currículo nacional recién tiene vigencia de un par de años, las regiones lo que van a empezar a hacer es alinear al currículo nacional. Las regiones que deseen hacer sus currículos regionales van a alinear al currículo nacional, pero sin empezar de cero. O sea, tienen avances importantes, como tú dices, si tienen un PER, es bastante el avance que tienen. Pero algunas regiones incluso han hecho sus diseños curriculares regionales, ¿no es cierto? Pero aún así, aún no tuvieran nada, necesitamos como ejercicio que ustedes puedan, de verdad, con estos aportes teóricos y con la experiencia en la revisión, necesitamos sí que puedan plantear de manera libre y creativa, o sea, cómo sería, o sea, imaginar cómo sería y eso llevarlo a la redacción, cómo sería un currículo regional de ICA, pero que tenga una perspectiva intercultural. Eso sí, necesitamos como punto de partida que ustedes puedan conocer un poquito más la zona, puedan diagnosticar su diversidad. Supongo que en ICA hay mucha diversidad, hay mucha riqueza de la población, sobre todo andina y costa y afrodescendiente, que van a ser, digamos, los referentes para empezar a pensar en un currículo regional intercultural. Bien, muchas gracias. Gracias, Inés. A ti. Gracias también. ¿Hay alguna intervención más para ir ya cerrando? Si todo está claro, igualmente tienen ustedes este PPT y también está el sílabo y la guía puesta ahí, pero igualmente tenemos, yo estoy a disposición para resolver cualquier consulta, para orientarles con mayor precisión en cualquier momento. Igual veo que cuando he visto la lista de los participantes con su fotografía, hay varias caras conocidas, hay colegas que hemos en algún momento trabajado el tema, incluso hay algunos compañeros, compañeras de trabajo y también hay colegas que no los conozco. Entonces quedamos que el día lunes, cuando empiece el foro, o cualquier día de la semana cuando empiecen, pueden ustedes presentarse un poquito, repito, su nombre completo, dónde trabajan y sobre todo necesito saber cuál es su vínculo, su relación desde su ubicación laboral con el tema de currículo, con el tema del enfoque intercultural. Eso sí, me va a servir a mí para tener una idea más de hacia dónde estamos apuntando. Muy bien. Colegas, si no hay ya preguntas, se supone que está muy claro, ya podemos entonces parar esto acá y más bien agradecerle muchísimo por el esfuerzo que han hecho por escuchar, por compartir también esa presentación. Muchísimas gracias. En quechua se dice Tupananchikama, o sea, hasta nuestro siguiente encuentro. Tupananchikama. Tupananchikama. Muy bien, solamente a Inés nomás escucho. Tupananchikama, ¿qué dicen el resto? Tupananchikama. Gracias. Tupananchikama, muy bien, excelente. Entonces, Tupananchikama. hasta esta. Tupananchikama, muy bien, muy bien. Ya son 3, 4. Tupananchikama. Agrego el Muy bien, Tupananchikama. Tupananchikama. ¿Alguien más quiere despedirse en quechua? Yo me despido también en Aymara, Waliki. En Aymara también. Muy bien, muchísimas gracias. Tupananchikama, Pajarincama. Directo a la cama.